Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, yo soy Enrique Alcocer y este es un programa especial 2018 elecciones que en este momento comienza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Enrique Alcocer, bienvenido a este programa especial previo al debate entre los candidatos a diputados locales por el Distrito 20, ubicado en territorio compartido por Coajimalpa y Álvaro Obregón. En este ejercicio democrático que organiza por primera vez el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que los habitantes de la ciudad conozcamos las propuestas de los candidatos a legisladores del primer Congreso local, se debatirán los temas seguridad y movilidad. ¿Quiénes son los aspirantes a diputados locales por el Distrito 20, ubicado en territorio de Coajimalpa y Álvaro Obregón? Aquí los tiene. Se trata de Santiago Torreblanca, Angel de la Coalición por la Ciudad de México al Frente. Miguel Ángel Salazar Martínez del Partido Revolucionario Institucional. Carle Emiret Rivera Peña del Partido Verde Ecologista de México. Eduardo Santillán Pérez de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Carlos Telles Gervasio del Partido Nueva Alianza y Felipe Eric Pérez Segura del Partido Humanista. Como datos generales le comento, ubicado en territorio compartido por Coajimalpa y Álvaro Obregón, cuenta con 300,233 habitantes en una superficie de 117.5 kilómetros cuadrados. Este distrito está integrado por 78 colonias y pueblos originarios. De acuerdo con el INEGI, en el Distrito 20 de la población de 15 años o más, 2.3% no cuenta con estudios, 38.6% tiene educación básica, 22.3% la media superior y 36.5% la superior. La tasa de alfabetización por grupo de edad es de 99.4% en la población de 15 a 24 años y de 97.2% entre los de 25 años y más. En materia de salud, le comento que el 79.8% de las personas que viven en el Distrito 20 están afiliadas a servicios médicos y cuentan con 18 unidades para su atención. El personal que trabaja en estos centros es de 121. En este distrito electoral que se ubica en territorio compartido, como bien se lo comento, por Coajimalpa y Álvaro Obregón, hay 55,487 casas habitadas, con un promedio de 3.6 ocupantes por vivienda. Según los servicios disponibles, 86.9% cuenta con agua entubada, el 98.7% con drenaje y el 99.7% con electricidad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Capitalina, los delitos que desafortunadamente más se cometen en este distrito son la extorsión, el homicidio culposo, el secuestro y la violación. Entre las problemáticas que enfrenta este territorio están los reportes por bandas delictivas dedicadas a la extorsión a comercios, violencia contra la mujer, robos a casa-habitación, transporte público y transeúntes, la desigualdad económica y el deterioro de las áreas naturales protegidas por la invasión de personas o construcciones irregulares. Para analizar la situación del Distrito Local 20 y los retos que tienen los aspirantes a diputados por este territorio, nos acompaña aquí en el estudio y me da mucho gusto recibirla a Nelly Juárez Audelo, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Nelly, por estar nuevamente con nosotros aquí. Pues muy buena tarde a todas y a todos y listos para ver este debate que pues sin duda marca la pauta para un voto informado el 1 de julio. Es correcto, tú bien lo mencionas. Ahora, ¿qué es lo que consideras tú que tenemos que ver en este debate la ciudadanía en general? ¿Qué es lo que esperamos de estos representantes para ocupar una de las diputaciones del Distrito 20? Pues sin duda creo que van a abarcar dos temas muy importantes de esta zona periférica de la ciudad, que es la movilidad y la inseguridad. Aún así yo creo que va a ser necesario que también puedan dar un pequeño
esbozo de sus tareas sobre lo que es la planificación. Estas zonas han crecido mucho, eran zonas de reserva natural y ahora son lugar de vivienda. Tenemos Santa Fe en este distrito, sí. Tenemos grandes corporativos que hay en Coajimalpa en este distrito, pero también zonas de gran marginación, las barrancas, asentamientos irregulares, los pueblos y barrios originarios como es San Mateo Tlaltenango o San Lorenzo Acopilco. También tenemos que ver cómo se protege el suelo de conservación en esta área y creo que es importante. Claro que es muy importante y tú bien lo has mencionado, los temas centrales que se estarán debatiendo en unos minutos será la seguridad y la movilidad. ¿Qué te parece si comenzamos planteando o que nos plantees un breve escenario con respecto a la seguridad dentro de este Distrito 20? ¿Cómo se encuentra actualmente? Pues veíamos algunos de los factores, estando hoy en Coajimalpa. Una de las problemáticas que se quejan las personas pues es el robo a casa habitación, el robo en transporte público. No dejar de ver también las cifras que son alarmantes, como todo lo que pasa en esta ciudad con la violencia hacia las mujeres, un tema que tenemos que avanzar hacia la erradicación y que no es únicamente de qué garantizas tu Estado como seguridad pública, sino también cómo previenes y cómo garantizas a las mujeres una vida libre de violencia. Y es correcto, tú bien lo has comentado, también tenemos como pues mayores delitos que se cometen dentro de este distrito, las bandas delictivas dedicadas pues a la extorsión a comercios, que esto pues todavía no se termine, no se ha podido poner un alto. Así es, ¿no? Es un tema preocupante porque también hay una importante derrama económica y una actividad productiva en esta zona importante. Hay grandes corporativos, pero también pequeñas y medianas empresas, y pues el desarrollo económico que generan, los empleos que generan, pues no se pueden garantizar si estamos viendo la actividad de la extorsión, ¿no? Creo que es necesario que desde la Asamblea Legislativa, el primer Congreso de la ciudad, pues ver cómo proponen estos candidatos lo que será la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Este nuevo modelo. También pues ver las penas, si está funcionando o no el modelo de sanciones que tenemos a quienes cometen este tipo de delitos en la demarcación, y estar pues también trabajando desde la participación ciudadana con los propios empresarios, con la propia ciudadanía, de cómo nos comprometemos todos en esta ciudad para que evitar y reducir este número de delitos. Claro está. Y que creo, a mi conveniencia, Nelly, que este tipo de temas, este tipo de factores que desafortunadamente se presentan como en la delincuencia, la ciudadanía también ya tiene un poco más de conciencia y está trabajando también para que esto termine, pero por supuesto que tenemos que estar muy bien informados con respecto a las propuestas, ¿no? Para entenderlas pues de mejor manera, las propuestas que nos harán los diputados en estos próximos debates. Yo quisiera que también platicáramos con respecto a la movilidad. Esta zona, como bien tú decías, es una zona de muchos contrastes. Hay zonas en donde existen residencias, casas, habitación, en donde también podemos encontrar pueblos originarios, en donde también podemos encontrar, desafortunadamente, zonas con mucha marginación, con pobreza extrema. ¿Qué hay de la movilidad entre estas zonas, entre este distrito? ¿Se necesita todavía apretar, como bien dicen por ahí, algunas tuercas con respecto a estos temas? Pues sin duda, ¿no? Ir a Coajimalpa pues es salir al poniente de la ciudad, y aunque a diferencia de otras demarcaciones donde solo hay una o dos vías para estar llegando, pues en el caso de Coajimalpa pues se podría decir que hay dos o tres vialidades grandes, ¿no? Como es incluso la carretera libre a Toluca, Constituyentes, que después se convierte, o la zona de paseos de Tamarindos, paseos de Bosques, que pues llegan a Coajimalpa. Sí. Pero vemos que es un transporte hay horas donde resulta insuficiente por la cantidad de personas que van a trabajar a estas zonas de corporativos, pero también la gente que sale de Coajimalpa a trabajar al centro de la ciudad. Sí, ¿no? Entonces vemos un tránsito constante, no hay metro, no tenemos una línea de metrobús ni de transporte eléctrico,
Y bueno, las líneas de red de transporte de pasajeros, ahora Movilidad Una, pues son reducidas hacia esa zona de la ciudad, que pues es hay que decirlo, ¿no? Son transportes económicos para el bolsillo de las y los capitalinos. Claro está. Nelly, tenemos que hacer una pequeña pausa, no se despegue, aquí seguimos platicando con respecto al debate que viviremos en pocos minutos con respecto a los aspirantes para ocupar la Diputación del Distrito 20. Yo soy Enrique Alcocer, no se despegue.